Bueno chicos, seguimos con la cuarta parte de esta clase de fisiología respiratoria y vamos a hablar un poquito ahora de cómo es el componente mecánico, es decir, cómo es esta cuestión mecánica, lo que se denomina mecánica ventilatoria o ciclo ventilatorio. Bueno, la mecánica ventilatoria, lo que vendría a ser el ciclo de ventilaciones, está dividido en dos fases. Una fase que se denomina inspiración y una fase que se denomina expiración. Una fase inspirativa y una fase expirativa. ¿De acuerdo? La inspiración, desde el punto de vista termodinámico, siempre es activa. ¿Qué quiere decir? Que para poder inspirar yo siempre tengo que gastar energía. Cosa que es muy importante comprender esto, ¿de acuerdo? Para poder inspirar siempre tengo que gastar energía, ya sea activando un solo músculo o activando varios músculos al mismo tiempo, depende del tipo de inspiración que tenga. Yo puedo tener dos tipos de inspiración, lo que se denomina inspiración en reposo, como estoy haciendo ahora, o puedo tener lo que se denomina inspiración forzada. La inspiración en reposo requiere de la activación de un músculo, que es el diafragma. Entonces, para poder inspirar en reposo, necesito activar un músculo grande. Entonces, la inspiración se divide, como dijimos recién, en dos fases, ¿no? Es decir, en una fase en reposo, que utiliza la inspiración en reposo como única fuente, digamos, de generación de fuerza motora, el diafragma, el músculo diafragma. Y después tengo lo que es la inspiración forzada, la inspiración que realizo haciendo fuerza, ¿no? Así que para esta voy a utilizar músculos intercostales externos, esternocleidomastoideos, pectorales, los pectorales mayores y por supuesto los serratos mayores también. Estos son todos músculos, de acuerdo, inspiratorios accesorios. Músculos inspiratorios accesorios. ¿De acuerdo? Entonces, cuando estoy en reposo, solamente contraigo el diafragma. El diafragma es un músculo cupular, cuyos pilares están insertados en la columna vertebral, ¿bien? Y las folias anteriores están insertadas en el borde inferior del tórax. ¿De acuerdo? Cuando este músculo que tiene forma de cúpula se contrae, durante la inspiración desciende, y cuando yo decido expirar, simplemente relajo el músculo y el mismo retroceso elástico del componente elástico del pulmón me lleva al retroceso y hace que este músculo que estaba tenso nuevamente adquiera su forma de cúpula. ¿Se entiende? Entonces yo hago este juego constantemente. Cuando yo contraigo el diafragma, ¿bien? El eje longitudinal, el eje cefalocaudal, el eje vertical del pulmón, ¿bien? Aumenta. Entonces, el pulmón aumenta en longitud. Y de esa manera se genera presión negativa y esa presión negativa hace que el aire ingrese desde la atmósfera hasta el interior de mis alvéolos, hasta el interior de mis pulmones. ¿De acuerdo? Entonces, si estoy en reposo, utilizo el diafragma. Si ya estoy haciendo una inspiración forzada, ya estoy haciendo esto. Ahí no solamente estoy utilizando el diafragma, sino que además estoy utilizando un conjunto de músculos accesorios que permiten una mayor distensibilidad de la caja torácica. Entonces, si la caja torácica se distiende, los pulmones no solamente crecen en longitud, sino que también crecen en ancho. ¿De acuerdo? Esos músculos son principalmente esternocleidomastoideos, pectorales, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y los músculos serratos mayores juntos con los intercostales externos. Perfecto. Como vemos que para poder respirar, ya sea o en reposo o hacer una inspiración forzada, siempre tengo que activar un músculo, por eso se dice que la inspiración desde el punto de vista termodinámico siempre es activa.
En cambio la expiración no, la expiración tiene dos fases. Bien, tiene una fase que se denomina expiración en reposo, de la misma manera, y tengo una expiración forzada. Expiración en reposo y expiración forzada. Ahora, acá hay una pequeña salvedad en comparación con lo que era la inspiración. La expiración en reposo es diferente desde el punto de vista de su gasto energético, desde el punto de vista termodinámico, con relación a la expiración forzada. La expiración en reposo no necesita de la activación de ningún componente muscular. ¿De acuerdo? No hay ningún músculo que participe en la expiración en reposo. Cuando yo inspiro en reposo, hago esto. Simplemente contraigo el diafragma y al contraer el diafragma se tensa y al tensarse, bien, como el diafragma está insertado, está asociado directamente a lo que es la cara diafragmática del pulmón, el pulmón es traccionado hacia la parte inferior, hacia la región abdominal y de esa manera aumenta su volumen. ¿De acuerdo? ¿Sí? Cuando el diafragma, que es el músculo que está generando esa tensión en el pulmón para poderlo distender, se relaja, en ese momento el pulmón, que tiene fuerza elástica pulmonar, tiende a retroceder, tiende a retornar. Entonces existe lo que se denomina retroceso elástico. En ese retroceso elástico, el diafragma que está relajado vuelve otra vez a tener su forma inicial. Bien, y el pulmón, al achicarse, bien, porque eso es lo que hace en su retroceso elástico, se achica en volumen. Al disminuir su volumen, la presión adentro del alveolo aumenta por arriba de la presión alveolar y el aire sale de mi sistema respiratorio. Entonces, la expiración en reposo simplemente está relacionada con la relajación del diafragma y el retroceso elástico del parénquima pulmonar. En cambio, si yo ahora quiero hacer una expiración forzada, en vez de hacer... Eso fue el retroceso elástico de mi pulmón. Ahora quiero hacer... Ahí ya estoy aplicando fuerza muscular proveniente de algunos músculos, como principalmente los músculos anchos de la barrera abdominal. Así que van a ser el recto anterior, el oblicuo mayor, el oblicuo menor y el músculo transverso del abdomen, ¿no? Entonces, estos cuatro músculos, que son los músculos anchos del abdomen, los músculos de la barrera abdominal, cuando se contraen, aumentan la presión abdominal, que genera un aumento de la presión transtorácica, lo cual comprime el pulmón y de esa manera, bien, a mí me es más fácil poder expirar. Bien, pero para poder hacer esta expiración forzada que está acá, necesito sí o sí la activación de un conjunto de músculos. Entonces, la expiración también se divide en expiración en reposo y expiración forzada. La expiración en reposo simplemente es la relajación del diafragma. En cambio, para la expiración forzada ya utilizo los músculos anchos del abdomen. ¿Se entendió? Bien, perfecto. Entonces, estamos diciendo lo siguiente, ¿no? Que la inspiración, es decir, el componente inspirativo siempre es activo desde el punto de vista termodinámico. En cambio, el componente expirativo, bien, tiene una fase que es pasiva desde el punto de vista termodinámico, bien, que es justamente la expiración en reposo, y tenemos una fase que es activa, que es la expiración forzada. Genial. ¿Sí? La expiración entonces en reposo es pasiva. ¿Qué quiere decir? Que depende, mejor dicho, no depende de un músculo, sino que depende de un componente elástico. ¿Qué es esto de los componentes elásticos? Bueno, es algo muy importante entenderlo, ¿de acuerdo? Tanto el tórax como los pulmones tienen fuerza elástica. ¿Sí? La fuerza elástica del tórax se llama fuerza elástica torácica y la fuerza elástica de los pulmones se llama fuerza elástica pulmonar. Si esto lo tenemos que pasar a un gráfico, ¿bueno? En donde digamos, hagamos el intento de comprender cómo es la relación, cómo son las relaciones estáticas entre estas fuerzas, podríamos directamente graficar hacer un gráfico que tenga estas dimensiones,
y en el interior un alveolo. Bueno, ¿qué representa este gráfico? Bien, la línea roja representa el tórax. Todo lo que hay blanco entre la línea roja y la línea negra, bien, representa el parénquima del pulmón, y todo esto representa el alvéolo y la vía respiratoria que comunica el alvéolo con el exterior. ¿De acuerdo? Nosotros sabemos que el tórax, si la caja torácica, tiene un componente elástico que lo lleva hacia la distensión. Bien, ¿de acuerdo? ¿Qué es la fuerza elástica? Porque eso es algo muy importante. Bien, los cuerpos plásticos, desde el punto de vista de la física, tienen dos propiedades. Uno es la distensibilidad y la otra es la elasticidad. Son dos propiedades opuestas entre sí, digamos antagónicas de cierta manera. Para que un cuerpo sea distensible es necesario que ese cuerpo sea complaciente con las deformaciones. Si yo puedo agarrar un cuerpo y lo puedo deformar, como por ejemplo podría ser una masa para hacer un pan, ¿bien? Cuando yo agarro esa masa la puedo deformar, ¿bien? Con mucha facilidad, o puede ser un pedazo de plástico, cualquier cosa que yo pueda deformarlo. Ahora sí, una vez aplicada una fuerza que deforme a ese cuerpo, este cuerpo tiene la tendencia a retornar a su punto inicial, de retornar a su forma inicial. Ese cuerpo, además de ser distensible, también era elástico. ¿Se entiende? Ejemplo, bueno, cualquier elástico, ¿no? Los elásticos que vienen en la ropa, esos elásticos yo los puedo distender y después el elástico solamente, él con su fuerza elástica retorna, ¿bien?, a su forma inicial. Entonces, nuestro tórax, la caja torácica, tiene un volumen determinado, ven que en reposo, que se denomina CRF, ese volumen es de 2.400 mililitros. Si yo a mi tórax le despego los pulmones, es decir, corto, rompo esa asociación entre las dos pleuras que mantiene el parénquima del pulmón, ¿bien?, y la caja torácica en unión, en comunión, mi tórax tiende a hacer esto, tiende a la distensión. Quiere decir que el tórax, nuestro tórax, en realidad tiene más volumen de lo que tiene en este momento. ¿De acuerdo? Si el tórax aislado de todos los órganos que forman parte del aparato respiratorio, tendría más volumen. Bien, el volumen de reposo del tórax es de 4.000 mililitros, quiere decir que está mucho más distendido de lo que se encuentra ahora. ¿Sí? Yo ahora que estoy así tengo 2.400 mililitros de capacidad torácica. Pero si yo me sacase los pulmones, mi tórax haría esto. Volvería nuevamente a su forma inicial. La forma que tiene mi tórax ahora no es la forma inicial. El tema es que los pulmones, ¿bien?, contraen al tórax hacia adentro y hacen que el tórax esté semicontraído. Pero el tórax todo el tiempo está queriendo retornar a su punto de inicio, ¿se entiende? ¿Sí? A su punto inicial. Con los pulmones pasa exactamente lo mismo. ¿Bien? El pulmón, en realidad, si yo lo saco de adentro de la caja torácica y lo pongo arriba de una mesa, el pulmón tiene esa tendencia a retornar nuevamente a su punto de inicio. ¿Sí? A colapsar, podríamos decir. Como está asociado al tórax, el tórax no le permite, es decir, el tórax no es complaciente con que el pulmón se colapse, entonces siempre mantiene al pulmón semi-estirado. A tal punto que dentro de los pulmones entran 2.400 mililitros de aire. Bien, pero cuando yo al pulmón lo saco afuera del tórax, el pulmón hace esto, se desinfla y no queda nada de aire. El volumen de reposo del pulmón es de 0 mililitros. No tiene aire en su interior. Bien, entonces el pulmón alcanzaría su volumen de reposo cuando no tenga aire en su interior. En cambio el tórax al revés. El volumen de reposo del tórax es mucho más grande que el que tiene en este momento. ¿De acuerdo? Entonces, se nota que el tórax tiene fuerza elástica que es centrífuga, en cambio el pulmón tiene fuerza elástica que es centrípeta, bien, que va hacia el centro. El pulmón quiere colapsar, el tórax se quiere distender. Bien, entonces, la fuerza elástica torácica, el tórax que está acá, está representado por este gráfico, ¿sí?, tiene tendencia a la expansión, tiene tendencia a expandirse. Esa tendencia a expandirse se llama fuerza elástica torácica. En cambio, el parénquima del pulmón tiene tendencia a colapsar. Esa tendencia al colapso se denomina fuerza elástica pulmonar. Bien, al colapsar el parénquima del pulmón, colapsaría también el alvéolo y en ese caso expulsaría todo el aire que tiene en su interior hacia la atmósfera. Entre esas dos fuerzas, entre la fuerza elástica pulmonar y la fuerza elástica torácica, bien, se mantiene un juego de relaciones que es la mecánica ventilatoria. ¿Ok?
hay un momento durante el ciclo ventilatorio en donde la fuerza elástica pulmonar tiene la misma fuerza que la fuerza elástica torácica, que es cuando yo termino de expirar. En el momento en que terminé de expirar en reposo, ¿qué hago esto? Inspiración, expiración. Ahí en ese momento mi fuerza elástica pulmonar y mi fuerza elástica torácica están compensadas en ese momento. Quiere decir que las dos tienen la misma fuerza, por ende no hay movimiento ni hacia la expansión ni hacia el colapso. ¿De acuerdo? A ese momento particular en donde las dos fuerzas tienen la misma intensidad se le llama CRF, capacidad residual funcional. ¿Bien? Es una capacidad espirométrica que lo vamos a ver cuando hablemos de espirometría dinámica. Pero sabemos que cuando estamos en CRF tenemos las dos fuerzas en equilibrio y la cantidad de aire que hay adentro de mis pulmones es de 2.400 mililitros. En CRF tengo 2.400 mililitros dentro de la caja torácica, ¿bien? Y las dos fuerzas están en equilibrio.